Hola a todos, mi nombre es Harold de descubresubconsciente.com. En este video vamos a hablar acerca del desarrollo de habilidades espirituales. Bueno, ¿cómo es ese cuento? Pues sabemos bien que las habilidades normales es cualquier tipo de talento a nivel individual que puedas desarrollar, como la comunicación, ¿sí? Habilidades de comunicación, habilidades de persuasión, ¿sí? De persuadir a otros, de influenciar a otros. También hablamos de cierto tipo de habilidades como una persona muy habilidosa para el karate, ¿sí? Para la pelea cuerpo a cuerpo, cosas por el estilo, ¿sí? Es decir, uno puede desarrollar muchas cosas tanto a nivel intelectual como a nivel físico, con un poco de disciplina, ¿cierto? Ustedes han visto que para desarrollar cualquier tipo de talento, pues por ejemplo, habilidades de comunicación que tienes que hacer, estudiar y luego empezar a practicar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el tema con las habilidades espirituales? De que están detrás de este otro tipo de habilidades más físicas, intelectuales y todo este tema, como por ejemplo lo que son la conciencia, ¿sí? La voluntad, el autocontrol, la paciencia, bueno, todos estos temas que tienen que ver, que no son así como tan tangibles, que uno diga, ve que así como cuando uno dice habilidades de comunicación, esa persona como se comunica de bien, ¿sí? Y lo que pasa es que hay muchas metodologías para desarrollar habilidades de comunicación, sabemos de eso, sabemos para el karate, pero no hay tanta metodología respecto a las habilidades espirituales como la conciencia, como la voluntad, todas estas cosas, y mucho menos hay una preocupación de alguien por desarrollar esto, porque de alguna manera la gente piensa que ni es importante, ni tampoco, y que estas cosas se desarrollan solas, ¿sí? No sé, la gente piensa eso, y los que atacan el tema de la superación personal, pues dicen que para qué eso, ¿cierto? Que para qué preocuparse por esos temas, ¿sí? Entonces la pregunta sería, ¿hay algo que se pueda desarrollar, por ejemplo, algún tipo de habilidad sin la suficiente conciencia y la suficiente voluntad? ¿Sí? Digamos, por ejemplo, desarrollar habilidades de comunicación. Hay alguien que si, digamos, no tiene esa conciencia de que su comunicación no es realmente buena, eh, tome la decisión de desarrollar, digamos, esa habilidad. Y además, si no tiene la disciplina, seguramente la va a desarrollar. Pues seguramente no, ¿sí? Sin estas habilidades espirituales como es la voluntad, la disciplina, la conciencia, pues no se va a desarrollar, ¿sí? No se van a desarrollar. No se desarrolla solo, nada en esta vida se desarrolla solo. Entonces, obviamente, ¿por qué es bueno desarrollar esto? Porque nos va a ayudar a destruir los malos hábitos, ¿sí? La indisciplina, la irresponsabilidad, el desorden, bueno, toda una cantidad de cosas que si tú fueras a, digamos, luchar contra cada mal hábito que tú tienes, pues te va a ser muy difícil, ¿sí? Pero mientras que si tú te concentras en desarrollar unas habilidades espirituales, esas habilidades espirituales te van a dar una fuerza adicional, lo cual te va a ayudar a elevar tu nivel, ¿sí? A tener más energía, más estatus, más jerarquía. Y finalmente una habilidad espiritual te da un poder, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el poder de tener palabra, ¿sí? El poder de empezar lo que termina. Imagínese si usted tiene un mal hábito, que todo lo que empieza lo deja a medias, ¿sí? Que se dedica a hacer muchas cosas al mismo tiempo y no es capaz de concentrarse en una sola actividad, pues entonces es grave, ¿sí? ¿Qué tal si usted coge una habilidad espiritual, ¿sí? De esas que no son tan tangibles y usted llega, empezó y terminó algo? Pues entonces usted está hecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque a medida que usted es capaz de lograr cosas con esa habilidad, porque nosotros, ¿para qué nos sirve ser disciplinados si no es para lograr cosas? ¿Sí? ¿De qué nos sirve ser conscientes si no es para transformarlo en ciertas realidades? ¿Sí? Y mejorar nuestro nivel de vida, mejorar nuestro estatus, nuestros niveles de comodidad, de influencia, ¿sí? Para eso son esas habilidades, ¿sí? Y empezando, porque por ejemplo, si tú eres una persona que termina lo que empieza, entonces vas a tener más capacidad de convertir realidades, ¿sí? De transformar lo que tú tienes en tu mente en una realidad. Entonces, con el solo hecho de que tú logres una habilidad de esos, como desarrollar y convertir en realidad todo lo que tú piensas y lo que te propones, pues con eso estás hecho, ¿sí? Con eso estás hecho. Y a medida que tú aumentas tu nivel de energía y de influencia y de poder, pues entonces todos los malos hábitos que tú tengas alrededor no te van a dominar con esa facilidad, ¿sí?
¿Por qué? Porque eres fuerte, ¿sí? Has desarrollado unas fortalezas en tu interior. Y bueno, ¿y cómo desarrollar estas famosas habilidades espirituales? Pues lo primero es ser consciente de que tú debes desarrollar alguna de ellas, ¿sí? Por ejemplo, si eres una persona que te ves perjudicada por tu falta de concentración, de que te dispersas, pues entonces escoges concentrarte en las actividades. Si eres una persona que empieza y no terminas las cosas, pues entonces grave, grave, pues entonces ¿qué tienes que hacer? Primero eres consciente de tu debilidad y segundo, pues entonces ya sabes que lo tienes que desarrollar. Lo segundo que hay que hacer es pasión por lo que se está haciendo, ¿sí? Hay que cogerle un amor a las cosas que tú vas a hacer y para eso tienes que enamorarte de estas habilidades, ¿sí? Solamente escoge una de ellas y empieza a desarrollarlas, como a encontrarle lo positivo, empieza, como cuando usted está enamorado, que usted piensa en esa persona cada rato y cada rato le ves cosas positivas y más positivas, le ves todo eso, entonces, pues para ti, digamos de alguna manera, te sientes impulsado y con mucho deseo a hacer cosas al respecto, ¿sí? Pues lo mismo con lo que tú quieras desarrollar, ¿sí? Tienes que encontrarle una pasión, como una motivación, un deseo, entonces piensa en las cosas positivas, ¿sí? Saca un espacio, ciertos momentos al día para pensar en lo positivo que harías tú con esa habilidad. Velo recordando a cada rato, Timbe, tan bueno hacer esto, qué bueno cuando yo logré esto, qué bueno entonces si yo desarrollo esta habilidad. Empieza a pensar de esa manera cada rato, a desarrollar pensamientos alrededor y poco a poco pues entonces vas a encontrarle más pasión a esto, ¿sí? Más emoción. Empieza a concentrarte en todos los puntos positivos, así como cuando tú estás enamorado, pues solamente piensas en cosas positivas de la persona, ¿sí? No eres capaz de mirar todo el panorama completo, no miras lo negativo, sino que solamente miras lo positivo, ¿sí? Entonces, es eso, pasión, amor, deseo por esa cosa que estás haciendo, ¿sí? Pensar cada rato en ello. Repeticiones, en la medida que tú tengas la oportunidad, repítelo y aplícalo una y otra vez en las diferentes circunstancias. Entonces, entre más tú lo vas replicando en tu vida, más lo vas repitiendo, más fuerza va cogiendo esa habilidad hasta que se convierte en una realidad, ¿sí? Y cuando ya es una realidad, se convierte en un poder. Es algo que tú puedes utilizar a tu favor. Entonces es como por ejemplo aquel que va al bosque a enfrentar que sea unos ninjas, unos ninjas o lo que sea, un ejército, ¿sí? Y en su bolso lleva metralletas, espadas, misiles, qué sé yo, ¿sí? Va a la guerra con eso. Pues entonces mucho mejor para él que si se va a pie limpio, a mano limpia, ¿sí? Va a tener unas cosas que va a poder aprovechar. Ahora imagínese uno enfrentarse en esta vida con habilidades de comunicación, habilidades de persuasión, habilidades de como la conciencia, tomar conciencia de las cosas, ¿sí? Pues va a ser muy positivo y pues, obviamente entre más espirituales sean las metas mucho mejor. ¿Por qué espirituales? Porque están en el fondo de las cosas, ¿sí? Es la raíz que mueve todas nuestras acciones detrás de las habilidades más visibles y más físicas y más intelectuales. Entonces habilidades espirituales son muy importantes y entre más lo repitas, pues entonces más resultados vas a obtener en tu vida, más poder, más estatus y mayor control de tus debilidades. Es tan sencillo como eso. ¿Quieres dominar muchos vicios? Vuélvete fuerte. ¿Cómo te quieres volver fuerte? Pues desarrollando habilidades, ¿sí? Primero desarrolla una habilidad, cuando ya la tengas en tu vida, luego desarrolla otra, ¿sí? Entre más tiempo lo hagas, más fácil lo vas a desarrollar. Y luego finalmente, pues sé consciente de tu habilidad. Porque toda habilidad que no es consciente genera unas consecuencias, porque todo se puede volver negativo en tanto uno sea inconsciente de sus efectos y de cómo uno lo va a utilizar en su vida, ¿sí? Es como por ejemplo la persona que es demasiado amable. Es por naturaleza amable, pero la inconsciencia de esa actitud, de esa naturaleza, lo va a meter en problemas debido a su amabilidad, porque hay veces que uno puede ser amable y hay otras veces que no puede ser amable, ¿sí? Hay veces que uno podrá concentrarse y hay veces que no tendrá que concentrarse porque uno no puede vivir concentrado todo el mundo. En todo caso, ¿por qué? Porque si uno se concentra mucho en algo, pierde el enfoque de todo lo demás y lo que está alrededor, ¿sí?
Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, de ser consciente de tu habilidad. Lo primero que todo tienes que saber qué cosas vas a sacrificar para desarrollar esa habilidad y qué cosas vas a lograr que permanezcan en tu vida y que no vayan a ser sacrificados por esa habilidad, ¿sí? Entonces tienes que ser consciente de eso y sé consciente para que no se convierta en una carga, ¿sí? Después de que lo desarrolles y que no se convierta en algo que te domine a ti mismo, porque cuando hay algo que es más fuerte que tú, pues entonces tú ya trabajas para esa habilidad. Como la persona que tiene un vicio, ¿sí? Cogió ese vicio y ya no es capaz de dejarlo porque ya el vicio le gobierna y todo tiene que ser enfocado en esa manera, ¿sí? Entonces, tienes que saber de qué manera lo vas a desarrollar, en qué momentos, tienes que tener muy claro para qué vas a utilizar esa habilidad y luego utilízala, ¿sí? Y luego sigue también, sepa llevar el equilibrio con otras cosas, a no ser pues que seas únicamente lo que quieras en tu vida. Entonces, era lo que les quería hablar en este video y nos vemos entonces en un próximo video. Obviamente cuando tú desarrolles una habilidad, ¿de qué sirve desarrollar una habilidad si tú no lo puedes convertir en algo que te beneficie a ti y que puedas lograr desarrollar unos actos visibles de los cuales te pueda beneficiar y pueda beneficiar a los demás? Entonces ten en cuenta qué vas a hacer con esa habilidad que vas a desarrollar. Entonces era lo que les quería hablar y nos vemos entonces en un próximo video.